Ahora sí, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, abarcando pues la clase de hoy de análisis financiero. Mm, Gracias por los que asisten. Yo sé que no todos tienen pues la posibilidad, por eso también pues como el llamado a lista. Hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Como pudieron ver en el comunicado que les compartí ayer, de cierta forma podemos adelantar tema, pero digamos no de forma como muy drástica, ¿cierto? Es decir, no avanzar demasiado en los temas. Nosotros íbamos a abarcar el día de hoy el análisis de rentabilidad, pero que también involucraba pues como unos indicadores y una aplicación al trabajo. No quise abordar ese el día de hoy para no tener pues como ese avance, porque sí, digamos, era de cierta forma no mucho tema, pero sí al menos para los que no se pueden conectar y no pueden estar, pues sí, digamos, un poquito más de confusión. Entonces, hoy vamos a trabajar el análisis de rentabilidad, pero desde la perspectiva del accionista, que no es pues como tan relevante en términos de la aplicación al trabajo. Este no lo tienen que aplicar al trabajo como tal, entonces, por eso lo voy a abarcar hoy. Vamos a ver el tema, les voy a explicar pues como la teoría, pues me imagino que en esas pues se nos cerrará la plataforma que ya saben que se cierra como a raticos. Les voy a mandar un documento a los correos sobre este mismo tema, les voy a dar que 10-15 minutos para que lo lean y nos volvemos a encontrar para que generemos debate sobre él. ¿Listo? O sea, así a grandes rasgos es que lo vamos a trabajar hoy para no adelantar, digamos, temas como tal que tenían que ver con el trabajo y más que estamos, pues, bueno, antes de Semana Santa, en definitiva, pues la otra semana no tenemos trabajo de nada, ni clase, entonces, mientras miramos a los demás compañeros y les solucionan, pues, la situación, si volvemos a clase o por ahí no sé si vieron en el comunicado, de pronto a los compañeros que no tienen internet les iban a hacer llegar módem o de pronto facilitar computadores. Entonces, bueno, como que mientras esperamos la otra semana que eso suceda, por eso vamos a abarcar este tema hoy. Listo. Otra cosa que les iba a mencionar antes de empezar, que ya saben que me voy, bueno, me encarreto con el tema. Chicos, recuerden que está el tema del parcial, como les comenté en el correo, no es obligatorio presentarlo, dado pues a las condiciones pues, que aportó la universidad. No es obligatorio presentarlo en estos momentos. ¿Qué me pareció de lo que les dije en el correo? ¿Por qué lo dejé? Porque pues muchos ya estudiaron, tienen el tema pues como fresquito, y a medida pues que nos vamos alargando va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces hicimos mucho repaso sobre el tema también. Lo que les dije, el que se sienta en capacidad, tenga las condiciones de presentarlo, lo puede hacer. Si no, ya sabemos que va a haber otros momentos pues para hacerlo, entonces tampoco habría problema para el que no lo haga. Listo, para que no crean pues que es obligatorio. Ahora sí. Entonces, vamos desde el análisis de rentabilidad, pero desde la perspectiva del accionista. Tenemos entonces el ingrediente más importante es levantarse y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy y no mañana, no la semana siguiente, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. Este pues es un emprendedor bien interesante, me pareció chévere la frase, además como para la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, así estemos en la casa, si digamos estemos en otras condiciones, muchachos, hay que hacer algo. Yo sé que ustedes también tienen muchos trabajos, les han puesto pues muchas cositas, pero también chévere aprender algo diferente, no sé, otras cosas, repasar idiomas, ¿sí? Entonces también es importante aprovechar, digamos, este tiempo. Hablamos entonces desde el punto de vista del inversor. La forma de protegerse contra el riesgo financiero es la de colocar su dinero en aquellas organizaciones que carezcan de riesgo de insolvencia o que lo tengan muy bajo, es decir, el Estado, digamos, empresas públicas, privadas con bajos coeficientes de endeudamiento. Hay algo muy interesante y es que, listo, si estamos hablando desde la perspectiva de un inversor,
digamos, hay que tener en cuenta dos elementos puntuales, que yo creo que ya se los había comentado en otros momentos, ¿cierto? Que es entonces la diferencia entre inversionista y accionista. ¿Alguno se acuerda la diferencia de esos dos? A ver, ninguno. Profe, el inversionista creo que hace parte pues como del proceso pues de la empresa, ¿cierto? O sea, como que, bueno, sí. Y el accionista está como simplemente pendiente de ganar o perder, o sea, pues como que no se involucra además. Básicamente, Exactamente. sí. Sí, básicamente es eso. Entonces, ojo, el inversionista, además hay algo muy particular y es que el inversionista y el accionista generalmente el tope de dinero pues como a colocar en una empresa pues son muy diferentes, ¿cierto? Se asume que el inversionista coloca cantidades de dinero, digamos, más relevantes en las empresas y por eso esa persona tiene una voz y un voto y unos derechos pues dentro de la organización, ¿cierto? Una participación. Mientras que los accionistas pues a ver, nosotros compramos partes de la organización, es cierto, pero compramos unas partecitas pequeñas. De hecho, ellos o las empresas, cuando suelen sacar acciones al mercado, eh, pues de hecho nunca pasan pues a ser más del 50% de lo que es la organización como tal, siempre es menos, ¿cierto? Entonces, y ningún accionista como tal puede entrar, o bueno, o eso no se ha visto pues digamos a grandes rasgos, que compre todas las acciones que salen al mercado de una empresa, ¿cierto? Entonces siempre también se venden a diferentes personas, también digamos para diversificar pues como esa colocación de acciones. Entonces esa es la, digamos, la importancia de esos dos. Hoy nos vamos, bueno, de hecho todo el tema de hoy tiene que ver pues como con los dos, sin embargo, de cierta forma, pues a pesar de que los accionistas, pues podría decirse, tienen mayor riesgo, pues son los inversionistas los que están, digamos, arriesgando más cantidad de dinero, por así decirlo, ¿cierto? Pero el riesgo lo están corriendo los dos. Cuando hablamos, eh, digamos, de protegerse de esos riesgos, es en efecto que analicen antes de invertir en una organización. Es decir, no solamente mmm, en, en guiarse en términos de lo que se dice en el mercado de la empresa o por la reputación que se tenga. Miren, el mercado accionario es un mercado sumamente especulativo, ¿sí? Sumamente especulativo. Entonces, casi que la mayor movimiento de las acciones son de acuerdo a la especulación que se hace en los mercados sobre X y cosas. Miren, a veces ni siquiera son cosas relacionadas con la empresa o directamente con la empresa, pero una especulación sobre X aspecto me afecta las acciones. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Cuando hablamos entonces de inversionista, este sí, en definitiva, tendrá que ingresar o pues estar atento a la organización en términos de sus estados financieros. De hecho, aquí estamos viendo riesgo de insolvencia en términos de cómo manejan sus coeficientes de endeudamiento. ¿Qué quiere decir el coeficiente de endeudamiento? ¿Qué le suena? ¿Qué podrá ser eso? ¿Coeficiente de endeudamiento o nivel de endeudamiento? Profe, sería como la capacidad hasta donde yo puedo pagar algo. Pues, ¿cómo Mm, puedo cubrir yo si tengo una deuda, si la puedo cubrir? Bueno, vas por el camino, pero no completamente. Ojo, cuando hablamos del coeficiente de endeudamiento es qué tan endeudado estoy. Ojo, puede que yo tenga capacidad, pero cuando yo analizo los indicadores de endeudamiento no me indican hasta qué nivel puedo pagar, sino qué tan endeudado estoy, ¿cierto? Cuando yo miro es qué capacidad tengo, de hecho ya lo vimos en los indicadores de liquidez, ¿se acuerdan? En razón corriente, prueba ácida, donde defino con mis activos
¿cómo puedo cubrir mis pasivos? Y eso que bueno, por allá en razón corriente y prueba ácida estamos hablando de corrientes, pero si yo quisiese saber en términos de todo el activo versus todo el pasivo, también lo puedo hacer. Yo puedo hacer al activo completo, restarle mi pasivo e identificar si me sobra, ¿sí? Como el capital de trabajo, sino que en términos de todas los grupos en total, ¿sí? Entonces, ojo, este nivel de endeudamiento es qué tan endeudado estoy. Después, por allá en los otros indicadores, ya yo defino, no, si esta empresa estaba muy endeudada, pero tiene la capacidad, tenía rentabilidad, pues igual para cubrir con dichos compromisos. Entonces, ojo, ¿qué pasa cuando la empresa está muy endeudada? Porque, ojo, también pasan dos cosas. Recordemos que el endeudamiento, pues digamos, está reflejado ¿dónde? ¿Dónde está reflejado el endeudamiento en los estados financieros? En los pasivos. En los pasivos, sí, no lo duden, en los pasivos. Y que recordemos que los pasivos también tienen dos características, ¿cierto? Que o está dividido en dos partes, entonces en pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿sí? Asumimos que entonces los corrientes serán, ¿qué? Corto plazo, mientras que los no corrientes son largo plazo. Entonces esa también es una incidencia, muchachos. Tiene un nivel de endeudamiento alto, pero ¿dónde está concentrado? ¿En el corto o en el largo? ¿Sí? A pesar que no hemos llegado a endeudamiento, pues entonces uno igual empieza a reflexionar sobre qué será lo más importante para una organización o cómo está contemplado su endeudamiento, ¿cierto? Entonces a veces dicen, no, mejor corto plazo para ahorrar intereses, ¿sí? Aprovechar descuentos por pronto pago. Otros dirán, no, es mejor largo plazo por si algo ocurriese, pues se tiene un tiempo como más, un lapso más largo del tiempo para poder asumir esas obligaciones, ¿cierto? Entonces, ojo, lo importante, y ahí sí entonces lo que decía la compañera, ¿cómo cubro esa obligación? Es decir, si estoy en capacidad o no. Por eso es que ahí no es tan relevante definir, pues, qué será tan importante, si corto o largo plazo, ¿cierto? Todo depende, chicos. Y miren, como siempre, todo depende de la organización que estemos hablando, en el entorno que trabaje, en el sector, la industria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Listo. Entonces, ahorita hablábamos de unos riesgos, ¿cierto? De unos riesgos que, digamos, como inversionistas debemos tener en cuenta a la hora, digamos, de invertir o pues de cubrirnos. Sin embargo, muchachos, así sea como inversionistas o como organizaciones, porque realmente estos riesgos pasan de forma muy constante a las empresas. Entonces, también, ¿qué pasa? Si yo como organización me estoy viendo muy afectado por cualquiera de estos riesgos, ¿qué le va a pasar a mi empresa? Voy a perder valor, pues voy a perder rentabilidad, ¿sí? Voy a perder capacidad de pago. Entonces, miren también todos los, digamos, los aspectos que podría acarrear no cuidarme sobre estos riesgos, ¿cierto? Además, porque vamos a ver que hay unos riesgos que, digamos, son más internos de la organización y pues que de cierta forma yo puedo vigilarlos de forma constante, ¿sí? Otros son externos y pues a pesar de que puede que yo no los pueda manipular, sí me puedo al menos proteger en ciertos momentos de ellos. Tenemos entonces riesgo de mercado. Se deriva de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros o volatilidades y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. Este habla mucho o se refiere mucho en términos del mercado, digamos, accionario, donde se transan, digamos, diferentes activos, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de riesgo de mercado, voy a tener que hablar indudablemente de dos perspectivas. Una, esta que me están, digamos, colocando acá sobre la mesa, y es cuando entonces una empresa coloca ciertos activos financieros en el mercado. ¿Qué aspectos puede sufrir? Ahora entonces les decía, esos mercados es sumamente especulativos, entonces dependiendo a lo que suceda con muchas cosas en mi sector, mi mercado, en el mercado accionario, con las divisas, puede o no afectar lo que pase con mi acción.
¿cierto? De hecho, este aspecto con respecto a las acciones, ¿qué ha pasado ahorita? Pues que hemos vivido todo esto del coronavirus y demás, ¿qué ha pasado con las acciones en todo el mundo, con el mercado accionario? Que las acciones han bajado de precio. Se pausaron. Todas han bajado de precio. Ojo, todas las bolsas del mundo se han caído estos días, ¿cierto? De hecho, algunas, como la de Colombia, ha tenido que cerrar o por momentos o días, esperando que de cierta forma las condiciones del mercado cambien. Ojo, miren algo tan, pues por así decirlo, tan externo a un aspecto económico, es decir, en estos momentos estamos hablando de una enfermedad, ¿cierto? Pero que pues uno diría a grandes rasgos, bueno, directamente cómo afecta a los mercados, qué pasó, a hacer algo a nivel mundial. Ojo, obviamente se cerraron puertos, se cerraron fronteras, las monedas tampoco están siendo transadas, entonces miren, se dieron ahí sí unas condiciones económicas que afectan las condiciones y la posición de las empresas como tal. Y más las que participan en el mercado accionario, que ya sabemos que no son todas las que participan en el mercado accionario, es porque tienen unas condiciones puntuales, entre ellas que generalmente suelen ser empresas grandes, ¿cierto? Entonces, ojo, miren, por ejemplo, no más, digamos, esta característica del mercado actualmente, lo que causó en el mercado accionario, ¿sí? Eso por ese lado, hablando en términos de inversión para nosotros los accionistas. Cuando hablamos de no de accionista, sino de inversionista, entonces, bueno, ya sabemos que este sí puede ser cualquier tipo de organización, a cualquiera puedo ir y colocarle mi dinero como tal a funcionar. Y ojo, que entonces en ese orden de ideas, el mercado o este riesgo de mercado impacta de forma distinta o el comportamiento es de forma distinta, ¿cierto? Cuando aquí hablamos ya de riesgo de mercado para esa, digamos, ese escenario, hablamos es ya de las condiciones del mercado como tal. ¿Se acuerdan? Digamos al principio, cuando hablábamos de todo lo que me afecta en el entorno, y de hecho cada uno de ustedes lo hicieron, entonces el tema económico, político, ambiental, entonces esos también son riesgos de mercado que de una u otra manera van a afectar mi posición y mi condición y mi participación en los mercados. Entonces yo tengo, de cierta forma ya sabemos, tratar de protegerme, pero no puedo cambiarlo, ¿cierto? Yo no puedo cambiar las políticas de un país, tengo que ser pues una industria demasiado fuerte para que eso sucediera. No puedo cambiar el comportamiento del dólar, ¿sí? No puedo cambiar, por ejemplo, ahora la condición de consumo de los mercados, es decir, de mi consumidor. Ahorita, entonces, dado las condiciones que estamos viviendo, entonces, todas las personas están teniendo un consumo sumamente diferente, ¿sí? Entonces, yo eso no lo puedo cambiar, pero de cierta forma, pues sí puedo cubrirme y tratar de participar en el mercado de la mejor forma posible. Entonces, ojo, es bien interesante. Sin embargo, hay unos momentos en que en definitiva es imposible medirlo, cuantificarlo. Miren, algo como esto es imposible cuantificarlo. Sí, es decir, es imposible haberlo, digamos, previsto. Yo no sé de ustedes, pero por ejemplo a mí me pasó en Remington, ¿cuándo fue eso? Este viernes pasado, hace 8 días, fue el último día que fui a la oficina y pues dijimos, bueno, no, nos vemos el martes y miren, o sea, ya nos regresamos, ¿cierto? Entonces era imposible como medir las condiciones que, digamos, esto iba a tener para todas las empresas, para todas las organizaciones. Y miren, puede que ahorita digamos, bueno, nos vemos tal día, pero tampoco, ni siquiera es viable, aún no sabemos si realmente lo podemos hacer. Entonces, bueno, ya sabemos que hay unas condiciones
ojo, unas condiciones en ciertos momentos que serán imposibles cualificar y cuantificar, ¿cierto? Casi que es cuando ya suceda todo que donde realmente podemos ver como el suceso, ¿cierto? Listo. Tenemos riesgo de crédito. ¿Qué más? Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir con sus condiciones contractuales. Este riesgo de crédito lo estamos viendo mucho ahorita con esta situación. Y es que, ojo, este riesgo es como el incumplimiento por parte de alguna, pues, de alguna contraparte de la organización en términos, pues, de sus obligaciones. A ver, hablamos de que, y miren, no solamente hablo de la organización hacia los proveedores, hablo en todos los sentidos. Miren, como empresa yo tengo que pagarle a quiénes, a proveedores, ¿a quién más? ¿A quién más le pago? Empleados. A los empleados. Empleados, ¿quién más? Arriendo, servicios. Servicios públicos o empresas pues en servicios generales. ¿A quién más? Me falta uno muy importante. Al ¿A quién? Estado. Al Al Estado. ¿Sí? Ojo pues, entonces miren, todos los, digamos, todos los entes a los que yo de forma constante les estoy pagando por unas obligaciones puntuales, ¿cierto? ¿A mí quién me paga? ¿O por dónde percibo dinero? ¿Quién me paga a mí como De las empresa? ventas. De las ventas. Los clientes, ¿cierto? Las ventas. Pero se acuerdan que entonces en un momento hablábamos que listo, vendemos, pero vendemos a crédito. Ojo, ese riesgo también es bien grande porque entonces resulta que, claro, yo digamos tomo todas las prevenciones posibles para otorgar pues créditos a las personas que pueden cumplirlos, pero puede ocurrir en algún momento que no puedan cumplir con ellas. Entonces, si yo no estoy percibiendo ese dinero, también me va imposibilitando la forma de cumplir con mis acreedores, también mis obligaciones, ¿sí? Sin embargo, ojo, esto en forma general, pues digamos, son aspectos como los que ahorita estamos viviendo, que digamos, ocurra esto, ¿cierto? Cuando, digamos, un mercado está funcionando de forma normal, pues tiene que ser cosas muy grandes o impactos muy grandes para que esto ocurriese. Sin embargo, miren muchachos, por eso es que, y aquí sí lo voy, digamos, como a comparar desde el mercado financiero, ¿cuándo o bajo qué condiciones me prestan plata los bancos? ¿Cómo? ¿Cómo me prestan? Si yo tengo que... Tiene un respaldo. De endeudamiento. Listo, tengo un respaldo y tengo unas condiciones, digamos, de pagar, por así decirlo. Ojo, ya sabemos que el respaldo, ¿qué suele ser? Pues el activo como tal para el cual yo me estoy endeudando. Entonces, si me estoy endeudando para un carro, el carro es el respaldo. Si me estoy endeudando para una casa, la casa es el respaldo, ¿sí? Sin embargo, no solamente eso, digamos, posibilita que me otorguen o no el crédito, ¿cierto? También analizan en términos de mis ingresos y gastos, si yo sí alcanzo a solventar esa deuda. Es decir, ya sabemos que desde el principio sabemos cómo es la deuda, bajo qué condiciones, bajo qué interés, entonces ya sabemos casi que mensualmente, digamos, la obligación que tenemos que cubrir. Entonces ellos también identifican si en efecto de mis ingresos y gastos sí puedo solventar esa obligación, ¿cierto? Entonces asimismo deben hacer los inversionistas, identificar si en todo el proceso normal de la organización, la empresa cuenta con las condiciones necesarias para cumplir pues hacia futuro, pues con la obligación que está haciendo conmigo, ¿cierto? Digamos con ese compromiso de darme una rentabilidad de X elemento en X momento, ¿cierto? Entonces, este también es bien importante. Llegamos a este que es el riesgo de liquidez.
tenemos, se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas realizadas. Miren, cuando uno va teniendo, digamos, pérdidas, es decir, ya sabemos que el fin último de todas las organizaciones pues será la rentabilidad, ¿cierto? Pero también que hay organizaciones que ya tienen identificado su nivel de rentabilidad, digamos, para los periodos. Hay algo y es que van cambiando también las condiciones del mercado. Miren, este riesgo de liquidez sucede también por dos perspectivas, una externa y una interna. Cuando hablamos de la externa, miren, recordemos dónde se ve representada la liquidez en las organizaciones. A ver, ¿quién me dice dónde vemos representada la liquidez? En los activos corrientes. Muy bien, entonces no solamente en los activos corrientes, sino pasivos corrientes, es decir, entonces en lo corriente. Allí hablamos de liquidez, ¿cierto? Tanto activos como pasivos. Ojo, entonces cuando hablamos, bueno, íbamos a hablar de que el externo, por allá me enredé. Entonces lo vemos en corto plazo, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de un aspecto externo, debemos hablar pues del ingreso también. Eso me afecta y se ve reflejado entonces en los activos corrientes. ¿Cómo estoy vendiendo? ¿Cierto? Entonces estoy vendiendo a crédito, de contado. Entonces cuando vendo a crédito, por allá se ven mis activos corrientes, la cantidad de créditos o cuentas por cobrar que tengo en un periodo determinado. Chicos, ya sabemos que si se nos cierra, volvemos a ingresar, que ya nos queda un minuto de esta, listo. Ojo, entonces, estoy obteniendo mayores ventas, pero ¿cómo las estoy obteniendo? Entonces, estoy otorgando mucho crédito y resulta que ese crédito está haciendo de difícil cobro. Ya sabemos las condiciones, pues que eso, o los problemas que eso acarrea. Entonces, por allá unos abogados, los abogados me quitan una parte. Entonces, muchas veces puede que recupere el dinero, pero entonces no tuve rentabilidad sobre esas ventas, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, miren, fuera de que en un momento determinado perdí liquidez porque no obtuve ese dinero en ese momento que debía cobrarlo,